see, this is the path that we go down. El 13 de febrero de 2017, dos chicas de 13 y 14 años salen a hacer senderismo. Es un lunes. Hace frío. El puente está a las afueras del pueblo. Nada inusual. Un plan de tarde normal. Una de ellas, Libby German, saca el móvil y graba un vídeo. En ese vídeo aparece un hombre, caminando hacia ellas por el puente. Al día siguiente, las encuentran muertas en el bosque. Y ese vídeo que grabó Libby con su propio móvil, se convierte en la única pista de un caso que tardaría 6 años en resolverse. 6 años en los que el asesino siguió viviendo en el mismo pueblo, saludando a los vecinos, siguiendo el caso en las noticias, viendo cómo la policía buscaba a alguien que tenía delante cada día. Esto es el caso de Delphi, y tiene detalles que la mayoría de la gente no conoce. Delphi es un pueblo pequeño en el estado de Indiana, en el centro de Estados Unidos. Menos de 3.000 habitantes. De esos pueblos donde todo el mundo se conoce, donde los niños van solos al colegio y los vecinos dejan las puertas sin llave. Un lugar donde nada malo pasa nunca. Abigail Williams tenía 13 años. Todos la llamaban Abby. Liberty German tenía 14. Todos la llamaban Libby. Eran amigas, compañeras de clase, de esas amigas inseparables que lo hacen todo juntas. El 13 de febrero de 2017, un lunes, las dos decidieron pasar la tarde en el Monongahela Bridge Trail, un sendero popular a las afueras del pueblo construido sobre un antiguo puente de ferrocarril. La madre de Libby las dejó allí sobre el mediodía. Quedaron en que las recogería a las 5 de la tarde. A las 5, nadie respondía al teléfono. Esa noche, las familias denunciaron su desaparición. Al día siguiente, el 14 de febrero, día de San Valentín, las encontraron en el bosque, a escasos metros del sendero. Las dos muertas. Cuando la policía revisó el móvil de Libby German, encontraron algo que nadie esperaba. Libby había grabado al asesino. No era un vídeo largo. Eran segundos. Imágenes temblorosas tomadas en secreto mientras el hombre se acercaba por el puente, pero eran suficientes para ver su cara, su ropa, su forma de caminar y su voz. Porque en ese audio, el hombre decía solo 2 palabras. Down the hill. Baja la colina. 2 palabras. En un tono frío, tranquilo, sin prisa, como alguien que sabe perfectamente lo que está haciendo. La policía tomó una decisión arriesgada. Hicieron público el vídeo, publicaron la imagen del hombre, publicaron el audio, pidieron a la ciudadanía que ayudara a identificarlo. Lo que pasó después fue uno de los mayores fracasos de identificación colectiva de la historia criminal estadounidense. Miles de personas vieron el vídeo. Miles de personas llamaron a la policía con nombres. Nadie señaló al hombre correcto, porque el hombre correcto era alguien a quien todos en Delphi conocían. Durante 6 años, el caso Delphi fue uno de los más seguidos de Estados Unidos. La policía recibió más de 40.000 pistas. 40.000. Investigaron a cientos de sospechosos. Tomaron muestras de ADN a decenas de hombres del pueblo y de los alrededores. En 2019, 2 años después del crimen, publicaron una imagen actualizada del sospechoso con un perfil físico más detallado. Y algo que sorprendió a todos. Dijeron que el asesino probablemente vivía, trabajaba o tenía familia en Delphi o en algún pueblo cercano, que conocía el sendero, que sabía que esas chicas estarían allí. El pueblo entró en una especie de paranoia silenciosa. Vecinos mirándose entre sí, preguntándose quién podría ser, sin saber que la respuesta estaba, literalmente, a la vuelta de la esquina.
En octubre de 2022, 5 años y 8 meses después del crimen, la policía de Indiana anunció un arresto. Richard Allen, 50 años, vecino de Delphi, farmacéutico en la CVS del pueblo. Un hombre al que todos conocían, al que todos saludaban, que había participado en conversaciones del pueblo sobre el caso, que había hablado con vecinos sobre lo terrible que era lo que le había pasado a las chicas. Según la fiscalía, Allen había sido visto en el sendero ese mismo día, el 13 de febrero de 2017. Su teléfono lo situaba en la zona en el momento de los crímenes, y las pruebas de ADN recogidas en la escena del crimen coincidían con él. Pero lo más perturbador no es eso. Lo más perturbador es que Allen había sido entrevistado por la policía anteriormente. Había cooperado, había respondido preguntas y había seguido con su vida, despachando medicamentos, saludando a los clientes, viviendo en el mismo pueblo donde había matado a 2 niñas durante casi 6 años. El caso Delphi tiene una capa más oscura que la mayoría de la gente desconoce. Desde el principio, la policía dejó claro que había detalles del crimen que nunca harían públicos. Detalles sobre cómo murieron Abby y Libby. Detalles sobre la escena del crimen que describieron como perturbadores incluso para investigadores veteranos. Un agente con más de 20 años de experiencia dijo públicamente que era lo más impactante que había visto en su carrera. Lo que sí se sabe es que la escena estaba organizada. No fue un crimen impulsivo. No fue un ataque al azar. Había elementos en la escena que sugerían que el asesino había planificado lo que iba a hacer, que sabía exactamente dónde estaba y qué quería hacer. También se sabe que durante el juicio, la fiscalía mencionó conexiones con una figura ocultista llamada odinismo, una corriente nórdica que algunos grupos extremistas han adoptado. Esa línea de investigación generó mucha controversia y el juez limitó lo que se podía presentar como prueba relacionada con ella. El juicio de Richard Allen comenzó en octubre de 2024. Fue declarado culpable de los 2 asesinatos. Condenado a 130 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional. Pero las preguntas sobre los detalles del crimen, sobre si actuó solo, sobre qué pasó exactamente en ese bosque, siguen sin respuesta pública. En medio de todo el morbo, los análisis forenses y las teorías, es fácil olvidar quiénes eran realmente Abby y Libby. Abby Williams era una chica de 13 años que amaba el softball y los animales. Libby German tenía 14 y soñaba con ser periodista. De hecho, hay quien dice que esa valentía de sacar el móvil y grabar al hombre que se acercaba, esa decisión que tomó en segundos, con miedo, sin que él se diera cuenta, fue lo que finalmente permitió resolver el caso. Libby German, con 14 años, hizo lo que ningún adulto presente habría pensado en hacer. Y gracias a eso, Richard Allen está hoy en prisión. El sendero Monon High Bridge Trail fue reabierto al público en 2019. Hay una placa en memoria de las 2 chicas, y cada 13 de febrero, el pueblo de Delphi se detiene un momento para recordar a Abby, para recordar a Libby y para no olvidar que el monstruo vivía entre ellos. El caso Delphi nos deja varias cosas en las que pensar. Primero, que los asesinos no tienen cara de asesino. Richard Allen era el farmacéutico del pueblo, el vecino amable, el hombre normal. Segundo, que a veces la clave de un caso la tiene una niña de 14 años con un móvil y unos segundos de valentía. Y tercero, que incluso con vídeo, con audio, con imagen pública del sospechoso, encontrar a un asesino puede llevar 6 años, porque el mayor escondite del mundo no es el bosque ni las montañas, es la normalidad, es ser el vecino de toda la vida, es ser el hombre al que nadie mira 2 veces.
Si este caso te ha impactado tanto como a mí, ya sabes lo que hay que hacer. Dale al like, suscríbete y cuéntame en comentarios. ¿Crees que Richard Allen actuó solo? Porque hay investigadores que aún no están seguros. Y esa es otra historia.